Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo, pero esta vez no se trata de un vídeo a la carta, sino que tenemos estreno. Tenemos un estreno curioso, tenemos un estreno interesante y tenemos uno de esos estrenos que normalmente, pues en los tiempos que corrían antes del coronavirus, hace ya un año, hubiese llegado a las salas de cine. De hecho, esta película se estrena en plataforma porque su distribuidor original decidió venderla a Prime Video, a Amazon Prime Video. Pero si se hubiese estrenado en cines, yo creo que hubiera atraído la curiosidad del público nostálgico y la curiosidad de la gente que en grupo hubiera querido compartir la experiencia de ver esta película. Estoy hablando de la secuela, 33 años después del Príncipe de Zamunda, película dirigida por John Landis, protagonizada por Eddie Murphy y Arsenio Hall, ante todo, y película en la que nos encontrábamos con un Eddie Murphy en pleno apogeo de su fama y con una película que en Estados Unidos hizo como 130 millones de dólares y en todo el mundo casi 300. Fue un taquillazo, yo recuerdo verla muchísimas veces en VHS y seguramente en breve hablaremos más de ella porque creo que la tengo en la lista de las películas que han solicitado Videocrítica a la carta, así que tarde o temprano volveremos al Príncipe de Zamunda. Ahora vamos con su secuela, El Rey de Zamunda. Una secuela que, curiosamente, y esto es algo que hemos hablado en varias ocasiones mi compañero Miguel Juan Payán y yo en los vídeos y en las críticas y demás, siempre decimos, o nos gusta comentar que hay pocas, que los ataques de nostalgia no son buenos. Que la nostalgia debe ser contenida y que cualquier tiempo pasado no fue mejor. A veces sí, a veces no, pero que no hay que volver. Hay que seguir hacia adelante y hacer cosas nuevas y recuperar historias o películas de hace 30, 40, 20 años, 25 años, a veces no funciona. Y a veces no es bueno. Pero en otras sí. Yo en este caso quiero recordar que la primera película no fue acogida con brío por la crítica, fue acogida con tibieza, y creo que va a pasar algo muy parecido con esta. La primera película no es una de las grandes obras del género cómico, es una película muy entretenida, es una película divertida, pero acaba derivando en toda la trama romántica, es previsible desde el minuto 1, no aprovecha a algunos de los personajes. Les suena lo que estoy diciendo y dirán, no estoy hablando del Príncipe de Zamunda. Les he dicho que la crítica vendría luego, no, estoy hablando del Rey de Zamunda. Estoy hablando de las dos pecan de lo mismo. Y esta película nueva, que acabo de ver hace nada y que me he reído bastante, lo bueno que tiene es la nostalgia. Cuando la película se vuelve nostálgica, cuando la película mira a su hermana mayor, a su primera parte, con orgullo, con ganas de hacer reír mucho, con ganas de ser salvaje, con ganas de ser políticamente incorrecta, con ganas de ser muy burra, la película funciona y hace reír. Y eso pasa sobre todo cuando Arsenio Hall y Eddie Murphy están en pantalla. Eddie Murphy sigue siendo el protagonista, pero en esta se nota muchísimo la ausencia de Arsenio Hall. Está, evidentemente, pero sale menos de lo deseable. Y sale menos de lo deseable por una serie de personajes nuevos que no aportan nada. No porque los personajes no funcionan como deberían. El tema de las tres hijas tienen mucho tiempo en pantalla, que podría ser de comedia con el protagonista, y el tema del hijo. El personaje del hijo no tiene que ver con el actor ni nada por el estilo. De hecho, Leslie Jones, que es la actriz que hace de la madre de este hijo, está fantástica en la película. Y aparece por ahí Tracy Morgan también. No va por ahí. La clave, y ahora hablaremos un poquito más de ello con spoilers, porque cuando vean este vídeo la película ya se habrá estrenado, se estrena en unas horas,
nos dejan hablar de ella, nos han dejado verla muy poco antes del estreno, lo cual no siempre es buen augurio. Pero cuando vean la película, cuando vean esta crítica con la película, y ahora en la zona de spoilers hablaremos menos, se darán cuenta de que la trama contiene demasiadas similitudes con la primera película, por dejarlo así. Y además, no termina de aprovechar algo que me parece muy inteligente. Es la primera película, era más el Coming to America, el ir a América de visita, y esta está más centrada en Zamunda. Y eso me gusta, porque es distinto. Es diferente, es chocante, no tiene ningún problema en ser irreverente, y eso es muy bueno. De hecho, el personaje de Wesley Snipes es magnífico. Y cuando viaja a Nueva York, cuando viaja a Queens, aprovecha muy bien ciertos elementos. De hecho, la escena que a mí más me ha hecho reír y que creo que va a conquistar a los fans es la de la barbería. La mítica barbería donde Eddie Murphy y Arsenio Hall, en una de las claves de la película, que es uno de los grandes aciertos, se camuflan, se disfrazan de diversos personajes. De un grupo de viejetes que se reúnen entre el peluquero y los amigos, y un empleado que siempre está sin hacer nada, se reúnen a hablar de la vida y tal. Siempre están hablando de boxeo y demás, y luego se entrecruzan otros temas. Aquí están hablando de Mayweather y Pacquiao. Son destroyers hasta el punto de, por favor, denle una película a esos personajes. Esos 4 personajes merecen su propia película. Y es muy divertido verlos. Y el problema es que no todo es tan divertido como eso. El problema es que de repente se aparecen elementos que tienen un componente de no tan nostálgico, sino de más actualidad, que no funcionan tan bien. Es el príncipe de Zamunda, es el rey de Zamunda, tiene que seguir esa línea. No vale todo, no todo es lo mismo, no es... no, tiene que... Para funcionar, tiene que ser... No escatológica, porque la película, ni la original ni esta, es escatológica. Tiene que ser mal educada. Cuando lo es, funciona muy bien. Hay un flashback a uno de los momentos de la primera película que hoy en día yo pensaba que no se iban a atrever, pero tenía un momento que hoy en día sería muy ofensivo y la película lo mantiene. No solo lo mantiene, sino que expande esa escena y hace que sea todavía más ofensiva. Pero es que la película no tiene miedo en ser ofensiva con el tema del racismo, muchísimo, y eso gusta. Y con muchísimas referencias culturales a la cultura popular que van desde hablar del Mayweather-Pacquiao o de la pelea de Mayweather con Conor McGregor, que tiene uno de los chistes más bestias que he oído en muchísimo tiempo y que creo que solamente Eddie Murphy puede sacarlo adelante. O sea, es salvajísimo el chiste que hace Eddie Murphy disfrazado de peluquero anciano. Es una burrada, pero maravilloso y divertidísimo. Pero son chistes, son cosas que... Es que me meto en un jardín de los spoilers y todavía no hemos llegado a zona de spoilers. Son momentos muy divertidos, algunos, y cuando aportan cosas nuevas no hay momentos tan divertidos. Ese es el punto general. Salvo que aparezca Wesley Snipes o Leslie Jones, que son realmente donde está la gracia. Y además hay un par de cameos muy curiosos y hay cosas por el camino muy divertidas. Sí es verdad que John Landis es mejor director que Greg Weir. Lo siento en el alma. Y en ese sentido da un aspecto a la película, visualmente, en algunos momentos casi de telefilm. Hay un momento en el que están caminando por la sabana, porque tiene que unas pruebas y demás, ahora comentamos, en el que tú ves al personaje y ves como una manada de algo está corriendo por ahí. Es posiblemente el peor efecto digital que he visto en muchísimo tiempo. No sería tan malo ni en una serie de televisión barata y no aporta absolutamente nada. Además es como, si es que lo puedes quitar y no pasa nada. Pero lo meten. Y no funciona. No funciona para nada. Y ese es uno de sus muchos o de sus grandes pecados. No solo hay uno, hay muchos.
Ya os digo que la trama es un poco conservadora, en el sentido de no arriesgar mucho, de no aprovechar una de las propuestas, que es cambiemos las regiones. Y los nuevos personajes no aportan tanto como los personajes que ya teníamos. Es más, se echan en falta personajes que ya teníamos. Se echan mucho en falta ciertas cosas. Y que esto me sirve para decir, empezamos zona spoilers. Si no han visto El Rey de Zamunda, la secuela del Príncipe de Zamunda, que ya está en Prime Video, paren el vídeo, por favor, paren el vídeo. Este vídeo solamente va a salir cuando ya está la película estrenada y cuando ya se pueda hablar de spoilers. Paren el vídeo antes. No va a salir de otra forma. Spoilers a partir de aquí. No antes, no. A partir de aquí, spoilers. Spoilers sobre la película. Otras cosas, lo que me refería con lo de los problemas, otras cosas que dan problema. La trama del personaje de la Belle, del personaje del hijo. El personaje no es el problema. Que haya tantos hijos, 3 niñas y un chaval ya treintañero, es un problema en sí mismo, porque son muchos personajes que distraen de lo divertido. Y aquí hemos venido a reírnos. No a ver si este chaval se enamora. Pero es que la trama es la misma que la que la de Eddie Murphy en la primera película, del Príncipe Akeem. Viaja, conoce a una chica, no es la que le tienen previsto casarse con ella. De hecho, es del mismo país, aquí al lado Landia o algo así es, que es maravilloso el nombre. Pero que es la misma trama. Y es como, ¿por qué tenéis que repetir la misma historia 30 años después? Cuando tenéis elementos como el general, el personaje de William Snipes, que tiene un momento en el que está enseñando a niños de la guerra, leyéndoles cuentos, que solamente se lo puedes permitir a esta gente. O sea, hace chistes muy, muy salvajes y muy crueles. Y lo que os decía antes, la escena a la que me refería, que no quería entrar más en esto, es la escena cuando iban a un bar de copas, porque te explican cómo el hijo fue concebido, porque él cree que solo se ha acostado con su esposa. El personaje de Murphy, Príncipe Akeem, cree que solo se ha acostado con su esposa toda la vida. Pues hay un momento en el que le recuerdan esa escena en la que, al principio de la película, cuando llegan a Nueva York, van por las discotecas, bares y demás, conociendo mujeres. Sentándose, presentándose a mujeres, y van. Y de repente aparece Arsenio Hall disfrazado de mujer. Ese chiste hoy en día, no sé yo hasta qué punto dejarían hacérselo. Y cuando hacen el flashback, digo, no van a tener valor. Porque utilizan, la escena no solamente es la misma escena, sino que hay añadidos. De hecho, utilizan la técnica de rejuvenecimiento facial para que parezca que son 30 años más jóvenes los dos personajes. Porque Eddie Murphy está muy, muy bien físicamente, pero Arsenio Hall sí está más envejecido, y se le nota. Sin embargo, utiliza la técnica para añadir las escenas nuevas, y yo pensaba que el personaje de Arsenio Hall disfrazado de mujer no iban a permitirle hacerlo por tema, pero sí lo hacen, y lo muestran, y todavía lo expanden un poco más para que sea más ofensivo. Y es que esa es la clave de la película, tiene que ser ofensiva, no escatológica, que es lo que decía, y no quería meterme en más jardín con el tema por los spoilers, pero tiene que ser ofensiva. El personaje de Leslie Jones es ofensivo. Y es un cliché con patas. Pero es que todos los personajes son un cliché y por eso funcionan. Porque es comedia. Y la comedia va a reírse de esos clichés. Y en eso no hay ningún problema. El problema es que esa nostalgia, ese espíritu de nostalgia, solo está en la mitad de la película. En la otra mitad están las tramas nuevas, los personajes nuevos, que el 90% no funcionan. El personaje de Tracy Morgan es un adorno. No aporta nada. No hace gracia. Y es Tracy Morgan. Digo yo que tendría que hacer algo gracioso. Los personajes de las hijas, la hija mayor sería perfecta para aparecer en Pantera Negra, en Black Panther 2, pero no para esta película. El personaje no encaja en la película, es serio, siempre, no tiene, y estás viendo una comedia. Y luego está el desaproximación, John Amos, el hombre de las arcadas de oro en vez de arcos dorados, John Amos aparece 5 minutos en la película. Para eso no metas a John Amos. Aunque no sé si es que ha perdido mucho peso, que ha estado enfermo, no lo sé, de verdad. Estoy hablando porque hay un cambio físico en John Amos muy considerable. Y James Earl Jones, para meterlo 5 minutos y que fallezca en plan Mufasa, que tienen la broma de Mufasa también. No lo pongas en la película, tío. Tiene ese momento de la canción, hay muchos números musicales. De hecho, la película termina con un número musical de Chocolate Sexy. Maravilloso.
Porque además es que solo puede ser eso. Era Ray Walston o algo así se llamaba. El nombre del personaje era genial. Y ahí, claro, y eso sí funciona. Y los cameos funcionan. Hay un cameo en los títulos de crédito. No se pierdan los títulos de crédito porque tienen tomas falsas, muy divertidas algunas, y un cameo de John Legend. Muy bueno. Creo que es John Legend. Estoy hablando de memoria. Y luego hay un cameo de Morgan Freeman que es para morirse de risa. ¿Por qué Morgan Freeman? Pero el resto es eso. Es cuando estás haciéndome sketch, cuando entras en la barbería, me río. Cuando estás llorando y contándome lo de las hijas y los problemas que hay con el reino de al lado y demás, no es gracioso. Toda la trama del hijo es graciosa, la de la madre, porque la madre es un torbellino, es Lily Jones y es cafre hasta decir basta. Pero el hijo, estás viendo, está diciendo, esta película me la contasteis hace 30 años. Y ese es el problema, que la mitad de la película es muy divertida y la otra mitad no. No es que sea menos, es que no es divertida. Es que, repito, los personajes de las hijas aportan muy poco. El personaje de la esposa aporta prácticamente nada. No es un personaje, es un instrumento para hacer avanzar la trama. El personaje del suegro igual, el personaje del padre, 3/4 de lo mismo. Y sin embargo, ves a los de la barbería y dices, quédate en la barbería media hora más. Que yo a estos tíos diciendo burradas me parecen muy bien. Y en ese espíritu, cuando hace eso, recuerda a la original y recuerda a Dolemite, e incluso hay momentos en los que es tan bestia que recuerda a Borat, ¿vale? Pero en lo otro recuerda a una sitcom, porque además está rodada de forma un poco plana, muy plana, pues algo tipo... eso, una comedia romántica de estas que se estrenan con actores de medio pelo conocidos un poquito por televisión, que se estrenan todas las navidades, 3 o 4, en todos los servicios streaming, de esas películas de Lifetime y todas esas cosas. No aportan nada, no sacan nada y hacen que la película dure 2 horas y se alargue innecesariamente. Cuando tú ves a Wesley Snipes desbarrar y dices, ahí tienes película. Y no tiene que ver, es tan sencillo como que es el rey de Zamunda. Es que lo que hemos venido a ver es comedia, es a Eddie Murphy y a Arsenio Hall y a Wesley Snipes también, que tiene un talento para la comedia magnífico, desbarrando de forma divertida, original y ante todo sin frenos. Y cuando le pones frenos continuamente y haces que otros personajes y otros miembros del reparto que tienen muchísima menos gracia tomen el puesto principal, es decir, si tú haces que el personaje de Label sea el protagonista casi de la historia, no es lo que el público ha venido a ver. Y no funciona porque es que está mal escrito. Es tan sencillo como eso. Poco más que contarles. Ya hemos hablado, desgranado la película todo lo que he podido. Yo creo que a los fans y a los nostálgicos les va a gustar, sobre todo por esos elementos. Los otros van a funcionar un poquito peor. Y no van a hacer olvidar la película original. Se ha quedado un poquito descafeinada esta secuela tardía. Pero durante un buen rato vas a echar una tarde simpática y vas a reírte bastante con algunos momentos. Y que yo no tengo que aprobar ni desaprobar, yo simplemente comento lo que he visto en una película. Así que véanla, comenten ustedes, disfrútenla, le dan al like, se suscriben, nos cuentan lo que quieran por aquí abajo y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.